para hablar sobre la novela policial, que es un género que en alguna época fue un género más bien subestimado, diríamos así, pero que tuvo cultores extraordinarios, como el propio Borges y Bioy Casares en la Argentina, y a nivel mundial, ni hablar, Edgar Allan Poe, etc. Y que ha tenido distintas vertientes o variantes, ¿no? Porque una cosa es el género en Estados Unidos, otra cosa en Inglaterra, otra cosa en Francia. Y por eso trajimos hoy a alguien que no solo ha escrito novelas policiales muy interesantes, como Vicente Batista, sino que además, yo lo he escuchado alguna vez en alguna conferencia, es como un teórico, diríamos así, de la novela policial, conoce el género tanto en sus distintos abordajes, podríamos decir. De manera tal que enseguida va Juan José a hacer una pequeña introducción sobre esta cuestión de la novela policial y después vamos al desarrollo del programa en el diálogo con Vicente Batista. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Juan José, está hecha la presentación. Me gustaría que hicieras una introducción sobre el tema de la novela policial y le plantearas a Vicente tus ideas. Bueno, yo creo que hay una tradición de novela policial, tanto de lectores como de autores. Creo que es más grande la parte de lectores que la de autores. Y que obedece, que va pasando por distintas etapas. Y yo diría, bueno, la novela policial, en realidad, que es del siglo XIX, pero en forma muy dispersa, pero en Europa adquiere, en Inglaterra, que es la patria de la novela policial, adquiere ya una influencia muy grande en los 20, 30. Acá yo creo que empieza más tardíamente. Yo creo que hay una primera etapa de gran auge de novela policial en los 40, 50. ¿Qué es una novela policial? Me estoy refiriendo a la novela argentina, decididamente en la línea inglesa. En la línea inglesa basada en el enigma, lo que se llama la novela enigma, en el descubrimiento del enigma con un desdén por psicología de los personajes, ambientación. Caso de Agatha Christie, la ambientación sí era siempre el castillo, la casa del campo inglesa. Es decir, esa sería la característica de la novela inglesa. Y acá hubo una serie de escritores leídos, hoy bastante olvidados, Peirú, Bosco, etcétera, que estaban en esa línea. Yo creo que de esa época, los que realmente quedan, pero en forma, dentro de la línea inglesa, aunque con mucha originalidad, el caso de Borges, por supuesto, y el caso de Bioy Casares, Borges con La muerte y la brújula, y Borges y Bioy Casares con Bustos Domecq. Creo que ellos se destacan. Y además es la época de las series famosas, la legendaria Rastros, la serie Naranja, la serie de Oro de la biblioteca Molino, la editorial Thor.
Y una serie que va a destacarse y que todavía hoy tiene su gran prestigio, que es El Séptimo Círculo, dirigida justamente por Borges y Bioy Casares, que intentan darle una categoría superior a la novela, siempre dentro de la línea inglesa. Después vendría la segunda etapa, que serían fines de 60 y 70, que es la novela, viene el gran boom de la novela norteamericana, muy distinta a la novela inglesa. Novela norteamericana llamada novela dura y después novela negra, expresión que le dieron los franceses, atacada por Borges y Bioy Casares y por alguien que la gente general no se acuerda, que era un gran enemigo de la novela negra, que era Julio Cortázar, que antes de irse a París escribió un artículo contra la novela negra. Bueno, ahí las características de esta segunda etapa, todos la conocemos, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, entre paréntesis yo me adjudico, reivindico como el primero que escribió un ensayo sobre Dashiell Hammett del año 59, cuando ni se conocía a Dashiell. Ahí está. Bueno, me adelanté. Sí, y después surge surge toda una generación de novelistas de duros. Después se pone, en los 60, se pone de gran moda la novela dura, Chandler, sobre todo Chandler y Hammett. Y surgen todos los novelistas, bueno, Piglia, Sasturain, Martini y nuestro invitado Batista, ¿no? Esa sería como la segunda etapa, con los rasgos característicos que la diferencian de la novela inglesa, que son, bueno, pintura de ambiente, con los ambientes de ciudad y demás, psicologías tortuosas de personajes, el erotismo, por ejemplo. Eso diferencian completamente a una escuela de otra. No sé qué opinás. Bueno, sí, hay un autor argentino, que era abogado, que era el hijo de Florencio Varela, que filmaba a Raúl Wallace, que escribió la primera novela policial en 1877 publicada, sí. Y que es la primera novela policial publicada en lengua española en todo el mundo. La novela se publica 10 años antes de la primera historia de Sherlock Holmes, y sin embargo, cuando leemos la novela nos encontramos características de lo que después va a ser el superdetective de Baker Street, ¿no? Es decir, pero claro, porque están nutriéndose de Edgar Poe, que es de alguna manera el maestro. Borges tiene una frase en una brillante conferencia sobre la novela policial, sobre el policial, ¿no? Dice que Poe es el creador, pero no solamente es el creador del género, sino del lector de ese género. Porque el lector de policiales es un lector que lee con suspicacias. Y da un ejemplo que a mí siempre me pareció terminante, como somos ese ejemplo de Borges, ¿no? Imaginemos por un instante un lector malayo que no tiene la menor idea de lo que es el Quijote de la Mancha. Y le damos a leer el Quijote diciéndole, se trata de una novela policial. Entonces la va a leer como una novela policial y nomás al principio, en cuanto lee, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, va a decir, ¿por qué no se quiere acordar del nombre? Por alguna razón, y empieza a leerlo como un policial. Bien, esto es lo que encontramos con Wallace. Un lector más atento. Claro, un lector sospechoso. Ahora, lo que dijo Juan José es cierto, y hay un detalle muy interesante. Cuando Poe inventa a Dupin, el primer detective privado, digamos, Dupin, sí, le está dándole, digamos, está creando, dándole, digamos, a Sherlock Holmes, a Poirot de Agatha Christie, está creando esos detectives, Bon Vivant, que, bueno, cobraban por sus cosas, pero tampoco se preocupaban mayormente, y
tenían de por sí cierto desprecio hacia la policía como institución. Porque a Poirot acudían a la policía, según el lugar del mundo donde él estaba, para que resolviera un caso que ellos no podían hacer. Dupin pasa lo mismo. Cuando no encuentran la carta robada, van a verlo a Dupin. El detective es más inteligente que el policía. Siempre es más inteligente. Y después en la novela negra incluso hay casi una hostilidad entre el detective y la policía. Exacto, sí, de hecho. El único caso tal vez dentro de la novela más policial más moderna de que es un real un comisario es Maigret. Maigret, bueno, eso te iba a decir. Ahora, yo no sé hasta qué punto Maigret, Simenon ha influido tanto en la literatura Bueno, argentina. Porque Simenon, Maigret, pasa una cosa, a mí me encanta Simenon, sí, lo también, envidio, porque me envidio a alguien pueda escribir una novela en una semana, es decir, lo envidio, siempre le tuve envidia, sana envidia, pero envidia al fin, pero claro, él da una vuelta de tuerca, lo que acabas de decir, inventa un comisario, Maigret, que nunca recurre a la violencia. Jamás se pelea con nadie. Es más, tiene una relación muy cordial con las prostitutas del bajo fondo, con los delincuentes. Es como muy humanista. Que es todo lo contrario al propio Simenon. Más aún es un poco escéptico con respecto. Y a veces hasta llega cuando realmente había una causa atenuante del crimen, por ahí llega a ser la vista gorda. Exactamente. Y hasta ha perdonado más de uno. Ha perdonado más de uno. Ese es un caso En esa línea está Cuadernos del Ausente, tu última novela, justamente porque el comisario Meneses es un poco eso, Claro, ¿no? Es un poco eso. Sí, Meneses es un poco el Maigret. Claro, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Fíjate qué curiosa. Simenon es famoso, él mismo lo ha confesado, porque era terriblemente infiel. Se acostaba con cuanta mujer se le cruzaba por el camino. De hecho, tiene toda hasta la la servidumbre suma de su mujeres, casa. no sé cuántos mil. Tiene como 10.000 mujeres, dice que se acostó. Curiosamente, Maigret es de una fidelidad increíble. En ninguna de sus cientos de novelas le comete una sola infidelidad a su mujer, a la que quiere con locura. Y eso que él trata con prostitutas y de mujeres que se le pueden entregar fácilmente. Muy fácilmente, Eso es curioso. Pero ¿qué es lo que pasa con el policial? Lo que decía Juan José. Evidentemente en un momento el género se abre. De esa novela, de ese policial enigma que tanto quería Borges y vio. Más lúdico. Claro, y además, por supuesto, lo que pasaba con Borges, sobre todo con Borges, aquello de que no había ninguna escena sexual ni nada bizarro, ¿no? Y el mundo no era caótico. Claro. El mundo era ordenado. Justamente a eso iba. Yo quiero llegar de a poco a tu trabajo, que a mí me parece brillante realmente. Ya ves que, y no miento, que lo tengo marcadísimo. Sí, ya veo. ¿Por qué? Porque se da una cosa muy curiosa. Poirot, Sherlock Holmes, Dupin no cuestionan al orden social. Cada vez que resuelven un caso, como acabas de decir, la sociedad estaba perfectamente ordenada, de forma tal de que el culpable iba a ser juzgado por un fiscal y condenado por un juez, y nada... Restablecen el orden. Y restablecen. El orden se modificó justamente porque hubo un señor que estuvo en contra de ese orden, pero el orden estaba.